La ruta del dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta del Dinero. En esta ocasión nos ha dejado Fernando Luque porque acaba de tener una lesión en el tobillo. Yo creo que debió ser el partido contra Uruguay, que ha salido trastabillado de la lesión y no ha podido venir a apuntarse a uno de los programas más entretenidos que tenemos programados. Y es que hoy nos traemos a dos estrellas del mundo de la comunicación económica financiera. Es decir, tenemos al profesor Carlos Rodríguez Brown con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, bien hallado. Es decir, catedrático de pensamiento económico, nada de menos. Y además, yo creo que una de las personas o la persona que más divulgación económica ha hecho en este país. No sé si tanto, pero bueno. Pero bueno, una de las que más. Y luego a una persona que en la casa, en El Economista, la tenemos en la parte de arriba de los grandes gestores de este país. José Ramón Iturriaga, que es gestor del Levante Spanish Opportunities y del Okavango Delta, pero sobre todo que además recientemente ha sido uno de los ganadores de algo que para nosotros es importantísimo, que es la Liga de la Gestión Activa con su producto de Bolsa Nacional, que yo creo que esa portada la tienes bordada. Hombre, vamos, y enmarcada, entonces la tienes puesta. Y sobre todo además que ha contribuido a que los inversores se puedan llevar parte de lo que gran parte de los ahorradores nos hemos estado perdiendo, que es la rentabilidad del mercado español, que, José Ra, el mercado español ha sido de los pocos que le sigue manteniendo el ritmo de rentabilidad al Nasdaq. Exacto. Estoy muy contento de estar aquí, muy orgulloso de esa campana que me disteis hace el año pasado y estoy muy contento y encantado de estar aquí con el profesor que, bueno, pues lleva mucho tiempo divulgando porque es muy mayor. Tú sabes que se quiere quedar con mi puesto de trabajo, ¿lo sabes? No, ya estoy desistiendo. Es una cosa que te va el presidente. Pero vamos a presentar un poco por qué venís. Porque además a mí me hace especialmente mucha ilusión porque yo creo que una de las cosas que más intentamos hacer en este podcast de La Ruta del Dinero es convertir a ahorradores en inversores y acabáis de publicar con Liv, ahora ahorra. Y yo creo que además esto es algo de lo más importante, que hay en la sociedad española. El convencimiento de que tenemos que dar ese paso de ahorradores a inversores, pero sobre todo que hay que empezar por ahorrar. Y me gustaría, Carlos, porque lo contabas el otro día, que nos contases un poco cuándo empezaste a ahorrar, porque además, se decía José Ra, es que eres muy longevo, es que conociste a 5 de tus 8 bisabuelos y ahí empezó tu relación con el ahorro. Es verdad, he tenido la fortuna de venir de una familia muy longeva, entonces de mis 8 bisabuelos, cuando yo nací, 5 estaban vivos y les recuerdo. Y uno de ellos, Ricardo Aldao, descendiente de gallegos, obviamente, me regaló cuando yo nací una moneda de plata. Yo creo que si no era $1, sería $0.50, ¿no? Y la idea era que había que ahorrar y que conservar. Estaba en esa época cuando a los niños se les enseña más a ahorrar que a invertir. O sea, la primera es la noción del ahorro, ¿no? Pero lo recuerdo muy bien. Y mi abuela, su hija, Raquel Aldao, yo le tenía mucho cariño porque trabajaba en la radio. En los años 30, la familia pasó por apuros económicos, como casi todas las familias en esa época, la crisis de los 30, y se puso a trabajar. Y se puso a trabajar en la radio. O sea que esta anécdota le divierte mucho a Carlos Alsina, porque dice que de alguna manera la cosa familiar, bueno, pues mi abuela Raquel Aldao me dio una libreta de ahorro. O sea que había una educación que en el fondo es la vieja hucha de toda la vida. Y esa es una idea que lo que hay que hacer es mantenerla y prolongarla en el tiempo, claro, que no sea solo los niños. ¿Qué hiciste con ese dinero que empezaste a ahorrar en la hucha, Carlos? Pues ¿Ese dinero creció o se quedó estancado y no que perdió la batalla contra la inflación? Bueno, lo que hicimos es que en esa época no había mucha inflación. Claro, debo recordar que, como bien recuerda José Ra, que es muy malvado, yo nací en 1948. Entonces, claro, mi infancia no era una infancia de inflación, en donde lo lógico era ahorrar e incluso ahorrar en pesos. Tampoco era una cosa, ¿no? En ese sentido sí que la Argentina, que es un país fallido, como sabéis, pues desató después olas inflacionarias, en donde la clave no era simplemente ahorrar, sino defenderse de ese impuesto terrible que era la inflación. Pero cuando yo empecé, desde luego no era nada normal, y mi libreta de ahorros iba más o menos creciendo,
y yo miraba mi moneda del dólar de plata, y la plata más o menos mantenía su valor o la aumentaba, pero la inflación la tengo asociada más a mi adolescencia y posterior. Joserra, ¿cuál fue tu primera relación y vinculación con el ahorro? ¿Y qué hiciste con ese ahorro? Pues entiendo que también sería de muy pequeño, o sea, yo creo que también el dinero, pero yo era más con la hucha, me había que guardar la hucha. Pero yo tengo, y esto no sé si te lo he contado, que tú que eres tan defensor de los fondos de inversión, mi padre lanzó el primer fondo de inversión trabajando en Banco de Bilbao, cuando trabajaba en Los Banco de conocí. Bilbao. Sí, sí, entonces, bueno, pues es algo que también me viene en cierta medida de familia, de Qué familia. bueno, El no sabía lo de tu sí, padre, sí, qué bueno. sí, lanzó el primer, y es una cosa que, claro, siempre me recuerda, digo, bueno, hoy que estamos aquí y que nos está acompañando mucho mi padre estos últimos días con la presentación Es del verdad, libro. siempre viene a todas las Está presentaciones. ahí, voy a contarlo por una anécdota divertida. Entonces, ¿Y llegaste a tener una participación en el fondo, en este fondo, y la has podido mantener? O... no, no, pero yo creo que al final la vida ha dado muchas vueltas, pero vamos, estoy de acuerdo contigo que es lo que hay que recomendar, es lo que hay que hacer. Y yo, por ejemplo, a mis hijos les invierto en mi fondo, o sea, cada vez que tienen, pues es la primera comunión, cuando les dan dinero sus tías, sus abuelas, tal, pues al fondo de inversión, y bueno, y lo siguen, y están muy contentos, ahora mismo muy contentos, han pasado por épocas, pero eso es la mejor enseñanza, porque aprenden a convivir con la volatilidad. Y es que el principal riesgo, y esto es una enseñanza que aquí en El Economista lo sabéis muy claro, el principal riesgo no es la volatilidad, el principal riesgo es que lleguemos y no tengamos la rentabilidad que necesitamos, pues fundamentalmente para jubilarnos, pero pueden ser para otros objetivos, ¿no? Fíjate, me importa mucho decir en qué momento debemos hacernos ahorradores. Y me importa mucho lo que dice Joserra de si es que la clave es empezar cuanto antes mejor. Es decir, el momento. El momento. Es decir, ¿por qué? Y hablamos siempre de la magia del interés compuesto, pero claro, es que dices, lo que estás haciendo con tus hijos es maravilloso por las décadas que les queda por delante para aprovechar ese ahorro. Claro, pues básicamente porque ahorrar no es negar, es ordenar. Y claro, yo creo que insistimos o insisto, insistimos mucho en el libro precisamente en este tema de cuanto antes, porque cuanto antes separes, pienses, ordenes, priorices, antes vas a entender que en esto hay que hacerlo porque no queda otra. Y como no queda otra, pues en cuanto antes empieces mejor. Y luego ya irás aprendiendo pues la maravilla que es ese interés compuesto, ese milagro del interés compuesto que, lógicamente, cuantos más años estés disfrutándolo, pues mejor. ¿Cuánto nos falta, Carlos, de educación en este país, precisamente? Decir, y Fíjate, yo creo que no hay que ser lúgubre. Desde luego, yo tengo experiencia de España de 50 años, que son los años que llevo viviendo aquí. Y lo que hemos vivido, y tú también, no te hagas el joven ahora, no te hagas el joven, lo que hemos vivido es una mejora muy considerable de la educación, de la información económica y financiera. El economista es un ejemplo. Hemos vivido saltos, avances considerables en la comprensión, en la información económica, en el análisis. Uno siempre se puede decir, bueno, falta mucho. José Ra siempre dice, hay que valorar la cantidad de dinero que tiene la gente en las cuentas corrientes, por ejemplo, de eso en lugar vamos de tener de invertido, eso ¿no? vamos a hablar ahora. Yo sé que falta, pero con un poquito de perspectiva, yo creo que no hay que ser lúgubre, sino más bien optimista. Hemos mejorado muchísimo en los últimos 50 años. No sé qué piensas tú, José Ra. Y bueno, yo creo que hemos mejorado, lógicamente, España es de las economías, y yo creo que eso también tiene que ver con la realidad política actual, ¿no? Que como en los últimos 50 años hemos prosperado muchísimo, pues somos conscientes de lo que hemos prosperado, por eso estamos para menos probaturas que en el resto del mundo, por así decirlo. Pero también, y veo la otra parte, y era lo que tú apuntabas, Joaquín, pues es todavía lo que queda, ¿no? Ese 1,3 billones de los nuestros, de los de 12 ceros, que están muertos de risa en el balance de los bancos, pues es síntoma, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, tú que conoces muy bien la composición de los fondos que hay de los fondos en Inverco, ves el porcentaje que hay en renta variable, dices, es ridículo, es mínimo. Entonces, lo que hay hoy, el principal problema que tiene la gente es que con las carteras que puedes extrapolar que tienen, es que no le van a sacar la rentabilidad que necesitan para cumplir con sus objetivos. Nosotros que tratar de vivir bien cuando dejes de trabajar, ¿no? Que ese debería ser el principal objetivo, o es el principal objetivo de la gente cuando ahorra e invierte. O sea, la gente ahorra porque lo tiene en la cuenta corriente, pero no convierte ese excedente en largo plazo, que es la inversión. Fíjate La que inversión es convertir el excedente en largo plazo. quien nos escucha habitualmente en este podcast
pues lógicamente además lo que está buscando es producto de inversión para tomar decisiones, con lo cual está muy acostumbrado. Pero lo que dice Joserra, a mí me parece dramático la cantidad de dinero que se pierde en cartillas estas amarillas que no generan ninguna rentabilidad, en depósitos bancarios, en cuentas a la vista. El otro día me contaba un director de una oficina bancaria de una familia que me parece hiper llamativo, que durante 4 décadas habían estado renomando imposiciones permanentemente. Qué equivocación de no haber tomado una decisión y solamente haber estado cobrando los tristes y pobres rentabilidades que les generaría el depósito. Yo creo que esto bueno, aparte de que lo podemos reprochar y hay que hacer esfuerzos para que esto cambie en el sentido de transformar eso en inversión rentable, hay que recordar de dónde venimos. Hay que recordar de dónde venimos, de dónde viene España. España era un país más bien pobre, y además con una serie de traumas que fortalecían la idea de que lo más importante es la seguridad. Lo más importante es la seguridad. Entonces, el temor a una cosa el nombre eso de variable, ¿no? La renta variable da una sensación de que como es variable necesariamente va a bajar, va a variar para abajo, y no es así como sabemos, como insiste siempre Joserra, ¿no? Entonces, con esa perspectiva es posible que tengamos esa herencia, y no es solamente española, pero bueno, tenemos esa herencia de no habernos lanzado a invertir más en estos sectores más dinámicos y mucho más rentables, claro. Ujú. Fíjate, hablamos de una nueva generación que está apareciendo y creo que además esa gente de entre 30, 35, 40 años que se está incorporando al mercado eh, de ahorradores e inversores, sobre todo porque están tomando concienciación de que tienen que preparar su jubilación. Y yo creo que además uno de los argumentos que tocáis claramente en el libro, es decir, oye, el Estado nos ha generado una falsa sensación de seguridad con las pensiones que sabemos que vamos a cobrar, pero que desde luego no van a ser de la cuantía de lo que están cobrando las generaciones actuales. Es que yo creo que ahí así ha habido una especie de engaño, o vamos a decirlo más suavemente, un espejismo, ¿no? Y es que los sistemas públicos de pensiones, en su origen, eran políticamente muy atractivos para todos, desde luego para los gobernantes, pero para los ciudadanos también. Me daba la sensación de que tú no tenías que preocuparte, ¿no? El Estado se iba a ocupar de ti, como dicen en inglés, from the cradle to the grave, ¿no? Desde la cuna hasta la tumba, y cuando dejaras de trabajar, ya él te iba a haber cobrado durante una serie de años cotizaciones y te iba a pagar la pensión. Y era un modelo que tenía que funcionar a la perfección. Y de hecho funcionó durante bastante tiempo, entre otras cosas porque había una demografía muy favorable, ¿no? Y era que había pocos viejos y muchos jóvenes. Y de pronto eso pues ha dado la vuelta, ¿no? Y tenemos una demografía muy complicada. A eso se suma la politización del sistema de pensiones, que es una cosa tremenda, en donde le pones a los políticos el incentivo de manejar tanto cotizaciones como prestaciones para sus propios objetivos rentables de rentabilidad política. Y eso es malísimo. Y eso nos lleva a la situación de insostenibilidad actual. Como bien dicen, no es que nos vayamos a cobrar, pero es evidente la necesidad de complementar ese ahorro. Es un ahorro, es falso porque te lo quitan a la fuerza, no es una decisión tuya. Complementar la pensión pública con un ahorro privado, que es lo que nos apogamos por eso en el libro. José Ra, pero que aquí seamos un poco críticos con la industria, porque aparte de el daño que ya ha hecho el actual gobernador del Banco de España, señor Escrivá, limitándonos y cortándonos las aportaciones a los planes de pensiones, la propia industria nos hemos hecho daño, porque es que la rentabilidad de los planes de pensiones es realmente mala si la analizamos. Sí, bueno, yo creo que los fondos de inversión sí están obteniendo rentabilidades mejores, los fondos de pensiones pueden tener, porque lo hemos dejado como en un cajón, no en un cajón de la parte de abajo del armario, pero porque no tienen ningún interés, o sea, desde el gobierno, y eso es lo que realmente preocupante es que siendo, y esto lo leí en una tercera de Piñera en ABC hace unos meses y por eso lo llevo o lo llevamos en Libro. el libro, que
peor fantasma que se sobrevuela Europa no es el comunismo, sino son los sistemas de reparto, ¿no? Los sistemas de pensiones de reparto. Y eso es así, lo estamos viendo en Francia ahora mismo. ¿Cuántos primeros ministros han escabechado porque no han sido capaces de pasar la reforma de las pensiones? O lo que hablabas tú ahora de Escrivá con el tema de las pensiones, que yo creo que también fue un movimiento, y además hay mucho más reprochable en el caso del entonces ministro, ahora gobernador, porque él sabe muy bien de lo que está hablando y sabe muy bien de los pasos en la dirección correcta. Fue alumno del profesor, fue alumno del profesor y se lo Es tiene, verdad, fue alumno mío, y sí. lo tiene muy claro y lo sabe muy bien, y por eso quizás es más reprochable todavía. Pero el tema de las pensiones, pues lógicamente no van a quebrar porque nos lo sacan a ellos de forma coercitiva, pero lo que sí hay que hacer, y es un ejercicio de responsabilidad, fomentar los sistemas privados, como están empezando a hacer ya o animando desde Europa, porque es que no van a llegar como pensamos que van a llegar, y probablemente vamos a tener que cotizar más años y probablemente vamos a cobrar menos. Entonces incentiva la alternativa que tienes, que son los planes privados. ¿Y cómo hay que incentivarlos? Pues como decías tú muy bien, pues en la dirección contraria por donde fue la reforma española. Y en cuanto haya más dinero allí, pues probablemente habrá más incentivos para que haya mejores fondos de pensiones, porque habrá más movilidad. Ahora el porcentaje de dinero que hay en fondos de pensiones es muy bajo. Y me sigue sorprendiendo que, siendo un dinero que es para largo plazo, que es un dinero que vas aportando, es un dinero que no vas a utilizar hasta que te jubiles, el porcentaje tan bajo que hay en renta variable, o esa aversión al riesgo tan tremenda que hay, que nos lleva que incluso con un dinero que estamos pensando para dentro de 20, 30, 40 años, la gente que está empezando ahora a trabajar, no lo tengas en renta variable. Lo decía Carlos, el problema es que le hemos puesto variable como concepto de peligro, igual que a la renta fija le hemos puesto fija como concepto de seguridad, Exactamente. y tienen dos interpretaciones que son equívocas. Es decir, yo creo que alguien que invierte a largo plazo, lo que dice Joserra, es que tiene que invertir un porcentaje muy alto en renta variable. Incluso, y voy a hablar, Carlos me decía que estoy mayor, Sí. pero aquí el mayor, evidentemente es Carlos, está de maravilla. Pero sigo diciendo que la expectativa de vida que tienes sigue siendo tan alta que tienes que tener un porcentaje de renta variable, no tienes que tener todo en renta fija, por muy mayor que seas. Absolutamente, esto es totalmente así. Hablando de ahorros, yo empecé a ahorrar en fondos de pensiones cuando empezaron la reforma en la época de Felipe González. Y me acuerdo de que cuando fui a mi entidad para contratar el fondo, me dieron una serie de opciones. Y yo quería hacerlo en renta variable. Y me miraban como diciendo, ¿está usted seguro? No sé qué y tal. Yo tenía, pues eso, 40 años menos. Y porque la gente quería renta fija. Pero por lo que tú dices, te suena el fijo a que ya está. Tú tienes la otra vez lo que decíamos antes de la seguridad, ¿no? Pero al final me salí con la mía. Hay una regla que utilizamos mucho cuando asesoramos y contamos a la gente, que a mí me encanta. Y dices, si tienes 10 años, utiliza el 90% de renta variable, 10% renta fija. Si tienes 90, todavía ten 10% en renta variable y un 90% en renta fija. Tú secundas. Yo incluso secundaría más. O sea, yo creo que hay una reflexión pertinente después de lo que hemos vivido estos últimos años, que bueno, pues los hemos vivido los tres y lo hemos contado, porque nos ha tocado también contarlo. Yo creo que ha sido el periodo de la historia donde se han concatenado más crisis, y crisis graves, crisis que podríamos llamar incluso existenciales en el plano económico, ¿no? Desde el 2008 la financiera, el 12 el euro, luego el auge de los populismos. Estamos haciendo ahora el 10º aniversario del Brexit, de ese referéndum que, acuérdate, pandemia, en fin, lo que tú quieras. Pero el día después del referéndum del Brexit, la bolsa que más cayó, la española, la mayor caída de su historia. En el COVID tuvimos una caída superior, pero que lo hemos recordado ahora, se cayó un 12% la bolsa. La segunda mayor caída de la historia. Pero no, en aquel momento fue la primera. La primera, luego nos vino otra en el COVID superior. Pero hoy, ¿cuáles son las portadas de los periódicos? Máximos históricos en la bolsa. O sea, después de lo que hemos vivido. Bueno, estos me encanta que años, me la pones votando. También te digo que el día del Brexit, la portada del Economista fue una batería de cañones diciendo hay que disparar al mercado. O sea, no fuimos absolutamente tibios. Por eso te digo, o sea, que ahora que vamos a vivir más y preferiblemente mejor, también le tenemos que tener al dinero trabajando durante más tiempo. Y desde luego, ahora, a nuestra edad, también a la del profesor, aunque sea un poco más mayor, tenemos que tener un porcentaje muy alto. Yo personalmente lo tengo todo porque lo tengo todo invertido en mi fondo. Pero hay que tenerlo todo porque es la forma de... Y yo creo que es que lo que ha pasado estos últimos años, a pesar de que por el sesgo, eso que como ha pasado hace poco, tendemos a pensar que tiene más probabilidad, pero
pero es que falta la segunda parte de la reflexión. Es que está la bolsa en máximos. O sea, lo que ha pasado estos últimos años debería ser la mejor razón o la mayor razón para tener todo invertido en bolsa. Si después de todo lo que hemos vivido estos últimos años, que no ha sido ni poco ni pequeño, está la bolsa en máximos, pues ¿qué es lo que tiene que pasar para que la bolsa no esté en máximos? Sí, Pero es que la bolsa es la forma de capturar el crecimiento de la economía, que esto lo sabe mucho mejor el profesor que yo, que la economía tiene la sanísima costumbre de crecer, solo crecer. Cuando crece poco, la economía mundial crece un 2, un 3%, cuando crece mucho, crece más de cerca de un 5%, y la forma de capturar ese crecimiento es a través de los beneficios de las empresas, que lógicamente son las que... Esto no lo tocáis en el libro, pero me parece una reflexión interesante, porque dices, claro, evidentemente siempre hay que estar en bolsa, pero cuidado con el momento en el que hacemos las aportaciones y nos retiramos del mercado. Y pongo siempre, yo recuerdo a Peter Lynch, que para mí es el gran gestor de todos los tiempos, el mejor... No le des, por favor, no le estábamos bajando. Habías empezado muy bien, Para mí es Peter Lynch con su Magellan, que me parece el mejor fondo de la historia de Fidelity, pero curiosamente que los partícipes no se llevaron esa rentabilidad. Lo hemos recordado en la ruta del dinero muchas veces. Es decir, es un fondo que los partícipes compraban cuando estábamos en máximos, como ahora, y vendían cuando la bolsa caía. Pues precisamente eso es un asunto que le interesa muchísimo a José, lo contamos en el libro, cuéntalo. Sí, lo de Peter Lynch. O sea, de Peter Lynch es la famosa frase esta de que se ha perdido mucho más dinero tratando de anticiparse a las crisis que directamente sufriéndolas, ¿no? Y la reflexión que estábamos haciendo ahora de que estamos en máximos de la bolsa después de todo lo que ha pasado, y es precisamente Fidelity en sus análisis, que lo refrescan habitualmente, quien se ha perdido los 5 mejores días, que los 5 mejores días hay que recordar que suelen venir después de los peores días. Y pues claro, eso es cuando las emociones, que son el peor consejero financiero, te animan a salirte de la bolsa, pues que se ha perdido los 5 mejores días en estos últimos 40 años, se ha perdido la mitad de la rentabilidad. Y quien se ha perdido los 30 mejores días solo ha obtenido un 10% de esa rentabilidad. Entonces es algo sorprendente. Y el fondo ese que hablabas tú antes tiene una publicidad que era extraordinaria. Magellan tenía una publicidad que, bueno, traía un calendario con todos los años, la rentabilidad de la bolsa, la rentabilidad del fondo. Es de los pocos fondos, como tú conoces muy bien, que ha conseguido batir al Standard & Poor's 500. Tiene un mérito extraordinario Peter Lynch y su equipo, pero destacaba la noticia del año. Y en este periodo, un periodo larguísimo de 50 años, pues había solo 2 o 3 años donde se destacaba un hecho positivo, ¿no? El hombre llega a la luna. El resto de años eran eventos negativos, pues no sé, un atentado, una guerra, una inundación. Fijaros, es que esto es así. Es que todos los años tenemos un evento negativo en mercado y además no de grandes caídas. Este año hemos tenido la guerra de Irán, el año pasado tuvimos los aranceles, que fue sí, la guerra comercial, 4 días de una caída muy fuerte, pero poco más. Pero yo creo que eventos de caída importante, ni siquiera la guerra de Ucrania, que habría que irse al COVID, al Lehman, al 87, a la guerra al 73, a la crisis del petróleo. O sea, esos son los impactos importantes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso? Porque el presente tiene un valor enorme. Entonces, yo creo que si hiciéramos como periodistas una entrevista al ser humano medio, digamos, en los últimos 20 siglos, y le preguntamos, ¿qué tal va todo? Y dice, uy, esto va regular, ¿eh? Esto es lo que dice la gente. ¿Cómo haces para darte cuenta de que en realidad las cosas van bien? Con la perspectiva del ahorro, que es el largo plazo. Es decir, como si me permite citar al Papa y al Evangelio, alzar la mirada, ¿no? Es decir, levantar la mirada, no quedarse abrumado con el presente, sino mirar el largo plazo. Y si miras el largo plazo, entonces siempre tienes razón José, claro, es que las economías crecen. A mí me gusta decir que para que las economías no crezcan, los políticos tienen que esforzarse mucho. Mucho, tienen que hacer una dictadura comunista, ahí sí. Pero si no, los países crecen y con ellos la bolsa. Tú fíjate, José, además una parte muy importante del largo plazo, lo importante de preservar los valores liquidativos iniciales cuando estamos invirtiendo en algo que no somos conscientes. O sea, es decir, tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, es decir, el error de estar entrando y saliendo, cuando el objetivo es quedarse sentado en el asiento y no estar subiendo y bajando del tren permanentemente, por la equivocación que supone. Hay que estar invertido siempre. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento? Ayer. Siempre, desde ayer y siempre. Hay que estar desde ayer y siempre. Y ayer, y si hoy cae la bolsa, digo, bueno, pues te estará llevando un aprendizaje muy importante, porque el que invierte en bolsa tiene que aprender a convivir
con la volatilidad. Y esto es como lo de andar, se aprende andando, pues a invertir se aprende invirtiendo. Ujú. Otro tema que quería introducir, y porque creo que además es una de las mayores equivocaciones que hay dentro del ahorro de los españoles, que es el inmobiliario. Está muy bien, porque en realidad ha generado muchísimo ahorro y los españoles ahorramos comprando viviendas. Pero me parece equivocado que 4 de cada 5 euros del ahorro español esté puesto sobre el ladrillo. Yo creo que es un error, claro, también probablemente fruto del pasado, la visión histórica, todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pero la cuestión, me parece a mí, es tener una idea de diversificación de las inversiones. Es decir, no apostarlo todo, como se ha apostado muchas veces al ladrillo, eso es claramente un error, sino ponderar los activos por el riesgo, es una cosa elemental para el mundo de la inversión, yo creo. José Ra, ¿cómo podemos empezar a cambiar esta percepción que tenemos, decíamos, con mucho ahorro puesto en depósitos y cuentas a la vista, y luego lo que de verdad invertimos, casi todo concentrado en ladrillo? Leyendo este libro. ¿Sabes? Leyendo este libro yo creo que es una buena forma para empezar, pero vamos, hablando en serio, yo creo que yo también soy constructivo como el profesor y estos últimos años hemos ido avanzando mucho, lo que para que arrastramos pues inercias del pasado, pero yo creo que es empezar a pensar en ese futuro y en el momento que empieces a pensar, te pares, planifiques, lo de dónde invertir es lo más fácil. Lo más difícil es sentarte, plantearte dónde estás, dónde quieres llegar, qué es lo que quieres proteger, cuál es el legado que quieres dejar, que esas son las preguntas que realmente importan. Y alrededor de esas preguntas, o mejor dicho, alrededor de las respuestas a estas preguntas, es donde tienes que construirlo todo. Y luego pues tendrás que invertir mejor si vas acompañado, porque si vas acompañado en este proceso, pues es más fácil que no te equivoques o que te equivoques menos, porque las emociones van a estar ahí y te van a apretar el zapato. Vas a bien diversificado, con una planificación correcta y luego con el largo plazo como objetivo. Hay que tener siempre ese largo plazo como objetivo, porque eso a veces es un largo plazo de boquilla, pero no de taquilla, ¿no? Pues cuando vienen mal dadas, ¿cuánta gente ha desinvertido cuando el día siguiente, a los 2 días o a la semana del ataque de Estados Unidos a Irán? Pues mucha. ¿Y cuánta gente ahora pues se estará arrepintiendo? Pues también mucha. Quería que me contarais vuestros errores como ahorradores, sobre todo como inversores. Y yo voy a contar yo el mío, porque además creo que lo he contado en bastantes ocasiones, que es a medida que generaba ahorro, yo acababa comprando un poco pues, los títulos que en aquel momento recomendábamos todos los medios de comunicación, los fondos que realmente lo estaban haciendo bien en mercado. Y lo que me acabé dando cuenta es que lo que estaba haciendo es una casa donde cada vez que tenía dinero hacía una ampliación y lo que tenía es algo absolutamente desordenado, desastroso. Es como el que dices, tengo dinero a una ampliación de la casa, pero la casa no tiene ninguna estructura lógica. Y para mí creo que fue un poco el objetivo por cómo acabamos construyendo el Eco 30. Es decir, vamos a hacer una cartera, el concepto cartera que yo creo que era importante. ¿Qué errores habéis cometido vosotros como ahorradores e inversores? Pues vamos a ver, aparte de un error clásico, y es que no compré Inditex cuando había que comprar, mi error ha sido, sobre todo general, mi error ha sido no invertir tanto como debería haber invertido. Es decir, la magia del interés compuesto de la que hemos hablado bastante hoy, pues la he pillado, claro, porque soy un ahorrador y soy un inversor, pero tendría que haberlo hecho más. Yo probablemente los errores más grandes, lógicamente me dedico a esto profesionalmente y cometo errores, pues no he inventado todos los días, pero sí cometo errores y los voy a seguir cometiendo, eso es inevitable, ha sido las ideas que mayor convicción he tenido. Las ideas donde más convicción he tenido son donde los errores han sido más grandes y por eso yo creo que es una de las grandísimas ventajas. La famosa trampa de valor. Claro, y son la diversificación. Entonces yo por eso ahora cuando me preguntan, y es muy típico en el mundo del periodismo, ¿no? Dame 5 valores. Yo no es que yo no, 5 valores o un valor o 2 o 3, no se los recomiendo ni a mi padre, porque son precisamente esos donde tengo más convicción, donde puedo meter la pata. Y al final, pues en lo que no queremos es caer en la parte por el todo, ¿no? O sea que yo soy un convencidísimo de la diversificación y luego cuando miras por el retrovisor, esas rentabilidades de las que ahora estamos hablando, pues muchas veces no te las han dado esas ideas donde tenías más convicción, o por lo menos no te las han dado cuando tú creías que te la tenían que dar. Entonces, bueno, por eso yo creo que hay que invertir de forma diversificada y no fijarse en el retorno a corto plazo. Llegará cuando toque. ¿Y cuál ha sido nominalmente, si ponemos nombres a esas
trampas de valor que te has hecho? Bueno, ha habido trampas famosas, ha habido trampas como el Banco Popular, esas hemos hablado de ella algunas veces, ha habido otras, pues alguna compañía de comunicación, de medios de comunicación, donde han estado baratas, pero han seguido estando baratas. Son ese tipo de compañías e historias que tú y yo las hemos hablado muchas veces, donde, bueno, pues al final los gestores pues también nos confundimos. Ujú. ¿Qué recomendación le daríais a alguien que no tiene inoculado todavía el ahorro, que decide vivir? Hay una parte en el libro que habla Joserra que hay que morirse con cero, ¿sabes? Es decir, esto, además un paisano tuyo, un argentino, me decía, el cálculo perfecto, es decir, acabar todo tu patrimonio el día que te mueres, pero eso es algo imposible de conseguir. Claro, porque no sabes. Yo no sé en qué momento. No sabes cuándo va a ser, ¿no? Nosotros el consejo que damos en el libro es que hay que ahorrar y que hay que empezar lo antes posible. Y procuramos despejar un argumento que siempre te hace, sobre todo la gente más joven, ¿no? Y es, ¿cómo voy a ahorrar si no tengo dinero? Esto es una cosa clásica, ¿no? Entonces decimos que hay que empezar lo antes posible y que no importa la cantidad. Y que claro que vas a empezar ahorrando poco, pero si empiezas, aunque empieces ahorrando poco, ya te pones en la dinámica de la magia del tipo de interés, ¿no? Así, y así, si empiezas y te inoculas esa, iba a decir vicio, pero es una virtud, que es el ahorro, pues entonces ahí puedes continuar. Yo creo que ese es un consejo saludable. Y lo de morir con cero es un título provocador de un libro de Perkins que está muy bien, pero es un pensamiento que no, el mensaje no es el que puede parecer de ser frugal, tira el dinero, derróchalo, no, todo lo contrario, lo que trata de hacernos entender, y yo creo que es una reflexión pertinente, es, no, el dinero es para conseguir utilidades, ¿no? Entonces, en términos de utilidades, esas utilidades lo que tienes que hacer es maximizarlas. Entonces, bueno, pues maximizarlas, por eso acaba con cero, o sea que no mires para atrás cuando ya tengas que mirar para atrás y digas, he dejado de hacer algo porque pensaba que tal, porque hay cosas que se tienen que hacer con determinada edad, hay cosas que no es la pura compra, no es que comprarte un reloj nuevo, no es un tema de experiencial, ¿no? Es vivir, pues haberte ido de viaje con tus hijos o haber hecho ese viaje en globo, para que quiera viajar en globo. Yo no me subí a un globo en mi vida, pues me da mucho miedo, pero ese tema, entonces es aprovecha la vida, ¿no? Es más desde un punto de vista de aprovecha la vida o también lega, o sea, lega en vida, o sea, si ¿por qué vas atrás? Si pues, lo puedes dejar en vida, eso es un Porque planteamiento. ahí hay dos ventajas enormes. Primero, la plusvalía del muerto. Sí. Y dices que está mal recordarlo, pero decir, oye, que tú dejas el valor de compra del día que falleces. Y cuando tienes un activo que has comprado que se ha revalorizado muchísimo, antes de tener que pagar impuestos, déjaselo a tus hijos en el momento de la muerte, ¿no? No, pero por eso, entonces eso también, son reflexiones que yo creo que cuando estás viendo esto desde un punto de vista más general, pues yo creo que son reflexiones pertinentes, pero que justo quiere decir, o el mensaje del libro, y es el que trasladamos aquí, es el contrario al de que primeras puedes entender de morir con cero, ¿no? No se trata de si me he equivocado, si he dejado media botella de vino, medio paquete de tabaco a mi suceder. No es eso, no se trata de eso. Joserra se mete mucho con Carlos porque le llama liberal de salón, Sí. es decir, pero es una cosa que yo no logro entenderle porque que Carlos es un gran liberal, es decir, que no, Gracias. pero, que me pero, defienda frente a José Ra. pero Joserra te llama liberal de salón, pero yo como creo que es imposible inocular en los estados que se conciencien de que si invirtieran a lo largo de mucho tiempo y pusieran dinero a los recién nacidos para capitalizarlo y arreglar futuros problemas, nos encontraríamos con cosas maravillosas. Yo hay un cálculo que he hecho que me encanta, que si al nacer pusiéramos a un recién nacido 1.000 euros y lo invirtiéramos correctamente, que José Ra sabe que yo siempre hablo del 7%, que tampoco creo que es una rentabilidad tan alta de conseguir, a los 80 años, tendrías 250.000. Claro. Con lo cual dices, no creo que con 250.000, por mucha inflación que hubiese, no se arreglasen los problemas que generes. Pero mejor que ponérselo, que lo ponga él. O sea, que es que yo creo que aquí el tema de la responsabilidad personal es el traslado de pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. O sea, los beneficios de cuando Pero un empiezas recién Los padres, lo pueden poner los padres, pero es para que luego además pues tengas ese seguimiento y bueno, hay ejemplos clarísimos de países sudamericanos, Chile es el mejor ejemplo, donde bueno, pues ahora mismo, a mí es una cifra que me encanta dar, que el 70% de los planes de pensiones en Chile es revalorización, que es una cifra de la capitalización que
tienen actual? El 70% es revalorización, claro. Y claro, ahora mismo pues Chile tiene uno de los mercados capitales más profundos de América, con lo que eso supone de bueno para los americanos. Y luego, bueno, pues ahí como inviertes y tú eres el responsable de elegir quién te lo gestiona, pues tienes un seguimiento y ahí tienen una cultura financiera mucho mayor porque desde pequeños, están acostumbrados a invertir en bolsa y bueno, pues eso son todo ventajas. Me son encanta todo el ventajas. ejemplo que ponéis, pero le preguntaba al profesor porque yo creo que va a haber pocos ejemplos como el de Norges. Norges que en los 90 decidieron, oye, tenemos el dinero del petróleo, hay que mantener el estado de bienestar que tenemos y mejorarlo, y decidieron invertir. Y hoy los noruegos tienen el mayor plan de inversión, fondo de pensiones del mundo, que ha crecido muchísimo más que el Producto Interior del Bruto del país. Por supuesto, se pueden hacer las cosas bien o mal. A mí siempre me gusta, hablando de Noruega, el mismo petróleo que enriqueció a los noruegos no enriqueció a los venezolanos, ¿eh? O sea, ojo con los recursos naturales. Se necesita un marco institucional, que es lo que predicamos los liberales de salón, que puede decir, oiga, ojo, fíjese usted en las instituciones para explicar el crecimiento económico. O sea que sí, que es mejor que los estados sean frugales y que inviertan bien, pero la clave del asunto es que lo hagamos nosotros bien, nosotros tres y todos los que van a ver este podcast. Y para cerrar un poco, decir, vosotros sabéis en el libro que hay que ser una hormiguita, además lo tenéis en la propia portada del periódico, habéis puesto una hormiguita. Ahora ahorra. Para dar el paso a inversor, ¿qué se necesita? Pues precisamente tener la visión de futuro y saber que el ahorro de por sí no significa nada si no das el salto. Tienes que dar el salto a la inversión. Nosotros decimos eso, hay que dar ese salto. También decimos algo más, porque mis ahorros están invertidos con Iturriaga. Digo, para que veas que a pesar de todo le tengo confianza. Entonces, para hacer ese salto, lo que decimos es que el ahorro no es una cuestión muy sencilla, sino es una cosa de coser y cantar. Es decir, como dice José, siempre hay que ir acompañado. Entonces, el hecho de que el mercado mismo haya generado unos profesionales que hacen este salto, que nos ayudan a pasar de nuestro ahorro a la inversión, que es el salto definitivo, claro, para garantizar pues, un futuro próspero, ¿no? Pues eso, ir acompañado de forma diversificada, haber hecho una buena planificación y dejar jugar al tiempo, que hay que recordar que juega de nuestro lado. El tiempo juega de nuestro lado, a largo plazo está de nuestro lado. Entonces, bueno, es más fácil de decir que de hacer, porque ahí entendemos que las emociones, y sobre esto ha escrito mucho Kahneman y la gente que se dedica a las finanzas conductuales, pero da resultados. Pues un placer en esta ruta del dinero haber tenido a Carlos y a José Ramón. Me lo he pasado muy bien con vosotros y además tengo que decir que entre medias que hemos estado grabando hemos tenido un simulacro de incendio y yo creo que no se ha notado absolutamente nada. Es decir, pero ¿No se ha notado cómo se ve? Nos ha pasado de todo. Es decir, echamos de menos a Fernando Luque, que esperemos tenerlo recuperado para la próxima edición de La Ruta del Dinero. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. José Ramón. Hasta pronto. Muchas gracias. El Economista Podcast.